Ok. Bueno, si bien este PowerPoint un poco explica en términos técnicos, da cuenta de los antecedentes de Flotec como empresa, de dónde arrancamos, em, con Jorge, con nuestro colega de México, y en función justamente de que sus alumnos, aunque estén en los primeros años, en el primero o segundo semestre, son alumnos que van a estar con la idea de poder justamente colaborar en esta situación de promover o colaborar en generar o apoyar instancias de desarrollo empresarial. El énfasis en el que voy a poner foco, digamos, en esta presentación va a tener que ver más justamente con estas cuestiones del emprendedurismo y de las idas y vueltas que uno se encuentra como emprendedor a la hora justamente de poder desarrollar una idea en la que localmente hay muy pocos antecedentes. Nosotros arrancamos a partir justamente de un proyecto de investigación en el año 2000 y nos preguntábamos justamente, debido a que estábamos permanentemente defendiéndonos del río, la mayoría de nuestras ciudades se defienden del río, generan defensas contra el río, en lugar de generar una política justamente un poco más interactiva y de apropiación, hacen lo que en su momento hacía Holanda. Como tenía justamente zonas muy bajas, Holanda lo que hace es generar dólmenes, se llaman terraplenes, donde entre comillas le van ganando espacio al mar. Resulta que varias veces el mar creció más de lo debido y dejó a varias miles de personas bajo el agua, y no estamos hablando de una situación de un país subdesarrollado como tenemos nosotros, sino situaciones de instancias de mucho desarrollo, con mucho nivel de pérdidas, al punto que actualmente hoy Holanda está comenzando a desarmar ese tipo de estrategias de avance, entre comillas, contra el mar, porque hay una previsión que cada vez se hace más tangible de que hay una situación de cambio de clima. Está discutido si es producto, digamos, de nuestra acción como hombres o, digamos, como lo que comentaba Jorge de estas acciones del antropoceno, que seguramente tenemos que ver con eso. Y también sumado a eso, mecanismos propios cíclicos de la Tierra. Lo cierto es que cada vez hay mayor certeza de que el globo se está calentando, y al calentarse va a producir algún derretimiento de los casquetes y el nivel del mar va a aumentar. Cuando el nivel del mar aumente lo que se prevé que va a aumentar de acá a 50 años, Holanda va a estar en graves problemas, Bangladesh va a haber desaparecido, y un montón de otras ciudades fluviales vinculadas al nivel del río Buenos Aires mismo va a tener serios problemas en zonas que hoy están muy a nivel del pelo de agua. Van a tener problemas justamente a nivel del agua marítima. Pero nosotros estamos acá un poco más adentro del mar, casi a unos 300 o 400 kilómetros, y nuestro problema con el agua es el agua del río. Y puntualmente son las ciudades que están vinculadas a un sistema hídrico vivo, porque el río tiene zonas y periodos donde está muy bajo, como estamos en estos momentos teniendo un sistema de estrés hídrico que ahora se está recuperando, y otros momentos de gran inundación. ¿Qué pasa en las ciudades que están vinculadas justamente a los ríos? Que son más de 10.000 por lo menos ciudades grandes y pequeños poblados en toda Latinoamérica que tienen la misma realidad. Cuando el río está bajo, todos los que son los sistemas de sectores del espacio perimetral urbano comienzan a ser poblados por la gente que se alimenta del humedal, pesca, caza, eh, tiene alguna situación justamente de vida en condiciones a lo mejor
de pobreza, pero por lo menos pueden acceder a comer algo y viven de alguna manera de los beneficios de la urbanidad. Los hijos van a la escuela, tienen algún sistema de salud al que pueden asistir. No sé en México, pero en Argentina hay planes sociales a los que se puede acceder siempre y cuando estés vinculado a una ciudad. Entonces se genera todo un sistema social de borde, concretamente, en este caso encima es un borde por fuera de ese anillo de defensas, que cuando el río está abajo no hay problemas, pero cuando el río comienza a crecer genera muchos, muchos problemas, pérdida de bienes materiales, pérdida de vida humana, al punto que hay momentos donde la crecida dura 6 o 7 meses y tenemos más de, solo en Santa Fe, un escenario de por lo menos 3.000 personas viviendo sobre las rutas, que son los sectores altos, en campamentos improvisados, esperando que el agua baje para que vuelvan a esos sectores barriales que fueron construidos y ya tienen viviendas consolidadas en zonas justamente inundables. Entonces nos pusimos a pensar, la universidad en este caso, la universidad, los institutos de investigación, son los espacios a los que yo sugiero, Jorge, le sugiero a tus alumnos que si bien hoy arrancan, yo además soy docente de diseño en una escuela municipal. Y yo le digo a mis alumnos de diseño, a partir de hoy, que ustedes empiezan las clases, ya no son más personas que van por el mundo simplemente viendo qué pasa. A partir de hoy ustedes van a ser diseñadores. Y como diseñadores, lo que ustedes buscan es tratar de resolver problemas concretos de la gente. Entonces, a partir de ahora, mírense y véanse como potenciales descubridores de problemas. ¿Qué cantidad de problemas estamos viendo a diario que no tienen solución? Ese es el nicho sobre el que hay que trabajar. Ese es el nicho concreto sobre el que hay que trabajar. ¿Un diseñador puede rediseñar un sacacorcho? Sí, lo puede hacer. A lo mejor el plus del diseño del sacacorcho está en la capacidad que tiene de amoldarse a la mano. Listo, la función sacacorcho sigue siendo la misma, pero a lo mejor hay un revés, hay un twist, hay una vuelta de tuerca en la aprehensión que yo tengo sobre ese sacacorcho. Pero el problema estaba ahí. El problema estaba que había sacacorchos que a lo mejor no estaban en condiciones de poder ser lo suficientemente aprehensibles. Entonces, los espacios de investigación, las escuelas, las facultades, principalmente las áreas de diseño y de diseño industrial, son los que yo les sugiero a tus alumnos, Jorge, comiencen a interactuar con ellos. Porque es ahí justamente a partir de los trabajos de tesis, los trabajos prácticos, donde esos jóvenes, varones, mujeres, comienzan justamente a analizar una determinada problemática y comienzan a plantear soluciones para eso. Y en esa idea de aportar soluciones, justamente, no es muy difícil poder hacerlo sin un equipo que comience justamente a analizar cuál es la dimensión profunda del desafío que uno enfrenta. Hace un tiempo ya que no me gusta decir problemas, porque generalmente esa palabra tiene una concepción más bien negativa. Me gusta llamar a las cuestiones por resolver desafíos. Nosotros tenemos un montón de desafíos con los que nos enfrentamos y a los que podemos darle soluciones. En este caso, la imagen que ustedes ven fue en función de antecedentes que nosotros sacamos de las construcciones de las viviendas en Holanda, que eran como unas grandes cajas huecas de hormigón. Hicimos esta base hueca, esto es el momento de la construcción, armamos esta base que flotaba, tenía un peso propio de 50 toneladas, pero como desplazaba prácticamente 90 metros cúbicos de aire, tenía capacidad de flotar por el principio de Arquímedes, y terminamos construyendo esta casa, que fíjense, producto, si se quiere, de un capricho constructivo, porque de eso me tengo que hacer cargo, yo la diseñé a esta casa,
en ese momento, diseñé su forma, diseñé todos estos voladizos que justamente hoy a los alumnos de la cátedra le decían que es lo que no hay que hacer. Me fue dando una idea a partir de estos 10, 11, 12 años de experiencia, de haber trabajado con esta casa, de un montón de problemas propios del diseño. Son problemas que uno cuando se postula o desafíos, cuando uno postula justamente las posibles soluciones, hay cosas a las que no va a tener acceso solo si las lleva adelante, solo si las pone en práctica. Y esta vivienda llevó casi 3 años de ser construida y en un momento estuvo ubicada en el dique 1 del puerto de Santa Fe. Pero ¿qué sucedió? El río en un momento bajó, la vivienda quedó asentada sobre el borde del río sin poder salir porque pesaba 50 toneladas. Pedí apoyo para poder justamente tirarla desde atrás y poder sacarla de la varadura, cosa que no me lo dieron porque la vivienda era como que le molestaba a las autoridades del puerto y le molestaba también a la Prefectura Naval Argentina, que es esta lanchita que está acá, que en su momento, justamente, la casa, yo estaba haciendo una maniobra de traslado de una marra a otra y la casa se suelta conmigo arriba, yo estaba acá arriba, y se va a la deriva, la casa se fue a la deriva del club náutico y por suerte me agarró la prefectura en el puerto porque si no, no paro hasta recorrer 300 kilómetros río abajo. Porque imagínense, esta casa no tiene motor, simplemente flota como una boya. Entonces la prefectura no tuvo otra opción que agarrarme, remolcarme a un lugar seguro y fue el puerto. Pero resulta que como la vivienda se había construido 7 años antes de que la prefectura generaba una normativa constructiva, con la cual hoy nos regimos, claro, esta vivienda no cuadraba con la normativa y no se ajustaba a ese tipo de normativas, entonces yo la iba a trasladar a un lugar más seguro y en ese momento el jefe de prefectura no me dejó moverla porque la vivienda no estaba homologada, entonces la vivienda tuvo que quedarse en este lugar. Resulta que el río baja, la vivienda se inclina y directamente se hunde. Voy a pasar esta imagen. Y esto que ustedes ven acá es esa misma fase de flotación, luego de haber sido rescatada por esta grúa, haber sido rescatada de el hundimiento que tuvo a casi 8 metros de profundidad. Ahora, ¿por qué se hunde la base? La base seguía flotando perfecto. En realidad la casa colapsa porque quedó varada y como era muy alta tenía... Vuelvo a esta imagen, quedó varada, entonces la casa comenzó a inclinarse, cada vez más, se cortaron estos cabos que la sostenían y la casa en realidad se cayó al agua y cuando se cae al agua luego se hunde. Entonces, una de las cosas justamente que nos permitió como, a ver, a este punto, este era todo mi capital, digo, ahora hablo como emprendedor, ¿no? Este era todo mi capital, yo había puesto acá mucho dinero propio, es cierto que había obtenido recursos de la universidad, recursos del Estado Nacional y recursos del Estado Provincial. Pero más o menos yo había puesto el 50% del dinero y el resto había sido recursos generados por la novedad justamente en las cuestiones del diseño. Ok, era todo el capital de mi empresa o de lo que en ese momento, hasta ese momento era la idea de emprendimiento. A este punto, después de casi 10 o 12 años, uno puede decir, bueno, ya está, se terminó, cuelgo los guantes, como decimos acá, perdí todo el capital, encima ahora tengo que comenzar a remar con una casa hundida y no les puedo decir que no fue un bajón, como decimos acá, muy grande, porque incluso yo estaba cuando la casa se hunde. Pero me llevó un tiempo a recomponerme, me llevó más o menos unos 6, 7 meses. Y después me puse a pensar, bueno, qué me enseña esta situación? Me enseña justamente a que yo no tengo que hacer
bases huecas. Si yo hago una base hueca, si corre la eventualidad que la casa se inclina y se llena a partir de este orificio la base colapsa. Entonces, a partir de ahí comenzamos a construir otro tipo de bases flotantes que son técnicamente inundibles, es decir, utilizan bloques de telgopor o de EPS, de polietileno expandido, son las, no sé cómo le dicen, Alfredo, al EPS en México. EPS. EPS, listo, genial. Sí. Qué bueno que hablamos el mismo idioma para algunas cosas. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esos bloques de EPS? La gente que está en la cuestión ambiental los criticaba, y con razón, porque cuando vos estás en el proceso de construcción, tenés que cortar el bloque, esas bolillitas de telgopor o de EPS, si vos no las juntás, pueden caer al agua, los pescados se la comen y pueden llegar a tener un problema. Es cierto. Entonces, nosotros que veníamos a proponer una empresa que era amigable con el ambiente, teníamos que estar trabajando porque no teníamos a mano ninguna otra solución técnica que nos permitiese lo que nos permite el EPS hoy. Entonces lo que tuvimos que hacer es trabajar envolviendo el bloque de EPS sin dejar ningún lado a la vista que pueda justamente generar un problema futuro en el caso que la vivienda flotante se quede, por ejemplo, varada, o sea, baja el río y se quede varada. Entonces, a partir de ahí, le dimos un giro a la problemática y comenzamos a concebir bases técnicamente inundibles. Este fue el caso también de, acá se puede ver, les muestro un pequeño videito. Un día cae al estudio una señora que vivía en un lugar cercano a Santa Fe, en Rosario, que 2 veces ya había tenido problemas de inundación de un arroyo y había tenido casi 1 metro de agua en su vivienda. Era una zona de country, no era una zona pobre, ni mucho menos. Es un poblado que se llama Funes, cerca de una localidad que se llama Rosario. Son todas viviendas tipo country, pero 2 veces habían tenido 1 metro de agua en su casa. Entonces me dice, arquitecto, ¿no me puede hacer una suerte de estudio tipo Arca de Noé? Ella vivía sola con su hijito, de forma tal de que si se rompe de nuevo el arroyo Ludueña y se me inunda la casa, yo me pueda venir acá arriba y por lo menos me salvo. Sí, le digo, te la puedo hacer. Y efectivamente es lo que hicimos. Esto que ustedes ven acá eh, es justamente un bloque de EPS, son bloques de EPS que están totalmente recubiertos con hormigón. Terminó quedando justamente esta vivienda. Les muestro un videíto para que más o menos se den idea de cómo fue que la construimos. El estudio Funes fue una propuesta más que interesante que tuvo Flotec en sus inicios. Construimos una base flotante, pero que iba a tener la premisa de estar asentada en tierra, iba a estar destinada para una familia que vive actualmente en una zona de Funes que 2 veces había tenido inundada su predio debido a desbordes del arroyo Ludueña, habían tenido más de 1 metro de agua justamente en el suelo, y la propietaria lo que quería era tener una suerte de arca de Noé, un estudio energéticamente autosuficiente, eh, que en el caso justamente de inundación pudiera flotar y mantenerla a salvo con su hijito. Pero mientras tanto, en el uso diario, se deseaba que ese estudio justamente pudiese estar incorporado a las actividades diarias y ser el espacio justamente de trabajo de nuestra clienta. Lo que hicimos fue trabajar el concepto de las bases de hormigón armado alivianado, que están compuestas por un bloque de EPS de alta densidad recubierta por una malla de acero estructural y hormigón armado. Sobre esa base montamos arriba lo que es el estudio propiamente dicho, con tecnología Steel Frame, muy liviana, muy conveniente, es muy práctica.
No pudimos llevarlo completamente terminado al estudio porque no nos daba la salida, la altura de salida, con lo cual lo hicimos hasta el nivel de terraza, y una vez que lo llevamos hasta Funes a través de la autopista Santa Fe Rosario, lo que hicimos fue terminar el montaje de la zona destinada a todo lo que eran los paneles fotovoltaicos y solares, que nos llevó aproximadamente unas 5 semanas de trabajo, fines de semana en realidad, porque íbamos los fines de semana con nuestro equipo. Un equipo muy dedicado, con mucho compromiso y mucho esfuerzo de trabajo. Eh, y valga este recuerdo que estamos haciendo en este video, justamente porque parte de ese equipo fue nuestro querido amigo el Gato Gatarelli, que se ve en las imágenes, que nos ayudó mucho y estuvo muy comprometido con la idea de Flotep desde el inicio. Y bueno, sirve este recuerdo para dar cuenta de una obra que nos planteó muchos desafíos, pero que creemos que pudimos terminar y completar tal como nuestra propietaria quería. Así que un gran abrazo. Bueno, Darío Gattarelli es un arquitecto que era colega nuestro y que falleció hace 2 o 3 años atrás. Lo extrañamos mucho y además era un muy directo amigo. Siempre lo recordamos con mucho cariño, y él en ese momento también nos ayudó y fue parte de Flotec. Por eso esta idea del homenaje. Entonces también seguimos en esta idea de poder justamente ir dando cuenta de soluciones que pudiesen revertir lo que para nosotros como empresa era un bajón. Tener justamente, vendíamos viviendas flotantes, la única que teníamos se nos había hundido. ¿Cómo revertís eso? Y la verdad que no es fácil. De hecho, hoy yo estoy construyendo en Buenos Aires. Buenos Aires es la capital de Argentina, tiene otro tipo de cabeza en términos empresariales y otro tipo de recursos. Pero parte de irme a haber ido a construir a Buenos Aires tiene que ver con que todavía está la leyenda urbana de que las viviendas flotantes pueden hundirse. Y tienen razón. Tienen razón porque yo mismo les di esos elementos para que lo piensen así. Con lo cual, el trabajo de reversión de ese tipo de situaciones solo va a ser posible cuando yo comience a demostrar, como les estoy haciendo, que en otro lugar, en Buenos Aires, yo puedo estar haciendo casas o bases para casas que son técnicamente inundibles y poder estar conformando viviendas seguras, y conforme a todo lo que lo genera la ordenanza de la prefectura. Y este elemento, digamos, de la viabilidad y de la disponibilidad, para ustedes que hoy comienzan un camino de apoyo a la empresa, no lo resolvés con una app del celular, ¿eh? No, olvídense que la cuestión justamente pasa por ese nivel de tecnología, porque el mundo está cambiando además vertiginosamente, y si bien es cierto tenemos hoy la posibilidad de poder vender nuestros productos, si tenemos productos que se pueden transportar, podemos venderlos en Europa utilizando la internet. Es cierto que cada vez más el compromiso que se nos va a requerir como profesionales va a estar al lado de mi casa. Ese es el compromiso que yo tengo que resolver. Y no se trata simplemente de una cuestión de tener, si se quiere, una postura políticamente socialista, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver con un compromiso como ser humano. Cuando yo veía y escuchaba con mucho interés la clase de Jorge Alfredo Robles Zamora, como dice, con todas las palabras, me parecía muy interesante esta cuestión justamente de poder revernos sobre qué hemos logrado como humanidad en esta idea de uso de la tecnología. Fíjense que las tecnologías más avanzadas, ¿por quiénes fueron apropiadas? Por la industria de la guerra. La industria de la guerra fue la que se apropió siempre de los avances tecnológicos más importantes. Y lo hizo simplemente con el objeto de defender territorios o conquistar nuevos.
Entonces, mientras nosotros no dejemos de alimentar con esta idea de tecnología a la maquinaria de la guerra y nos comencemos a vincular con la tierra, con la idea, el concepto de Gaia. Ustedes en México justamente tienen una experiencia que yo asumo que, como siempre pasa, tienen que venir otro de afuera a decirte, pero toda la experiencia que ustedes tienen de los pueblos originarios vinculados a la tierra y el chamanismo, en los ámbitos universitarios como en los que yo estoy, si yo me pongo a hablar de eso, que es en lo que yo trabajo internamente y no solamente creo, sino que lo vivo y lo compruebo, me tildan de tarado, de loco. Pero se los digo en este punto porque tiene que ver con eso. Ustedes van a empezar a trabajar en una idea de generar empresas y de generar apoyos de empresas que en realidad es para la gente de a pie, para la gente de todos los días. El problema está acá. Entonces, fíjense, esta base que yo les muestro acá es una base flotante, un muelle que hicimos. ¿Por qué? Porque producto de que Santa Fe, como vieron, tiene una zona insular. Entonces había un barrio que se llama Alto Verde, bastante pobre, que la gente, para poder llegar al centro de la ciudad, tenía un servicio de canoas muy precarias que cruzaban, ida y vuelta, cruzaban este riacho acá, y se evitaban de esa manera tener que tomar un colectivo o un bus o un micro que demoraba casi una hora en llegar desde el barrio al centro. ¿Qué pasó? Producto de que la prefectura justamente determinó de que eso era un transporte inseguro, hicieron entre comillas una reconversión de esos boteros, intentando que, para que no pierdan el trabajo, generen una suerte de tarea vinculada al turismo en islas. Bueno, la idea fue buena. ¿Qué pasó? Cambió el jefe de prefectura, comenzó a exigirles nuevas reglamentaciones y situaciones de seguridad a los boteros que en realidad el Estado les había dado las lanchas, no los pudieron justamente ayornar conforme lo que les pedía prefectura, y nuevamente el organismo de control y de policía del Estado de los Ríos dio por tierra a un nuevo emprendimiento vinculado con la cultura del agua. Y ahí está un ejemplo vivo de que todavía no saben cómo hacer para ver si se pueden recuperar esos paseos en isla. Les muestro otro videíto, porque por ahí es más ameno que escucharme a mí, que tiene que ver con la construcción de ese pontón. Perdón. Bueno, y luego seguimos trabajando. Les cuento algo que también tiene que ver con la cuestión de emprendedurismo, y esto es muy importante. Si ustedes recuerdan cuando nosotros comenzamos con el proyecto de Flotec, o por lo menos la idea de hacer casas flotantes, recuerdan en la primera placa que hablábamos de un trabajo de investigación que arrancó en el año 2000, ¿ok? 2000. Yo les puedo decir que recién en el año 2020, hace 2 años, yo pude conformar Flotec con una figura de empresa legal, como una SRL.
Pero por qué pasó eso? No tuvo que ver solamente con que el tema de lo flotante todavía no había caído. Tuvo que ver con algo que es fundamental. El enemigo del emprendedor y del emprendedurismo es el miedo, es uno mismo, es uno mismo. Entonces, ¿qué pasó? En un momento yo venía con la idea de llevar adelante la propuesta y me ofrecen ser parte de un equipo político, de un equipo de gestión política en un gobierno local, en un gobierno de la ciudad, en el que yo participaba en ese momento. Y acepté el desafío. Claro, era un sueldo interesante, me permitía hacer algunas cuestiones con comodidad, hacía algo que me gustaba porque el trabajo que yo estaba haciendo no era un lugar desagradable. Me sentía útil y sentía de alguna manera que cumplía con esa cuestión de el rol ciudadano, ¿no? Ahora resulta que el proyecto como tal no tenía tiempo para poder ser desarrollado. Y durante 10 años que duró ese trabajo mío, obviamente la idea y el desarrollo de la empresa quedó relegado. Ahora, por suerte, y esto lo digo, en ese momento no lo pensaba así, pero ahora lo miro desde las distancias de otro lugar, cuando uno no se anima a hacer lo que tiene que hacer, el universo te ayuda. El universo te ayuda. Y el universo me ayudó y en un momento me dijeron, arquitecto, gracias por su servicio, pero no necesitamos más de usted en esta gestión y me echaron. O por lo menos yo me sentí despedido. En ese momento dije, wow, ¿qué hago? Y la respuesta estaba frente a mis ojos. Lo que hice justamente fue retomar la idea de Flotec y me llevó desde ese momento hasta poder formalizarla como empresa 2 años. Digo esto porque no lo digo como hubiera, no me gusta trabajar con el hubiera o con el hubiese, esas son cosas que no existen. Soy más de vivir el aquí y el ahora. Lo tomo como parte de la experiencia, pero también tengo que poder ser crítico conmigo mismo y reconocer que en ese momento, hace 10 años, elegí el camino corto, el camino fácil, el que creí que iba a ser más fácil. Finalmente, cuando yo lo miro ahora en la distancia, digo, y ahí sí, Flotec ya podría tener 10 años de experiencia en el mercado. Y no lo tiene porque justamente quien era el alma mater del emprendimiento tuvo miedo de poder justamente abarcar la luz que implicaba ir tras ese ideal, ir tras lo que me gustaba. ¿eh? Y por eso en este caso, y no solamente para los alumnos de México, sino también para nuestros alumnos de acá locales, hoy hablamos, el mundo hoy ya, si ustedes están estudiando pensando que van a salir de la universidad con un título bajo el brazo y la gente va a hacer cola para contratarlos, le erraron. Ese escenario posiblemente era el que nosotros tuvimos 30 años atrás. Ese escenario ya no existe más. Entonces, si hoy, incluso desde los primeros semestres, no comienzan a orquestar y a pensar qué tipo de estrategia yo me voy a armar para poder ser quien genere mi propio empleo, y no lo voy a poder hacer solo, menos ustedes, lo van a tener que hacer en un equipo, van a tener que buscar a alguien que pueda darle, por ejemplo, se me ocurre un caso, que seguro tienen que tener algún área que trabaje específicamente el diseño industrial o el diseño de objetos, de muebles, lo que sea. Empiecen a explorar, empiecen a buscar en sus compañeros que todavía están estudiando cuáles son las ideas que pueden llegar a tener mercado, que pueden ayudarle a la gente. ¿Por qué? Porque ustedes están estudiando, van a estar estudiando cómo ayudarlos a ellos que todavía están desarrollando la idea. Pero a lo mejor la idea que están desarrollando, como me pasa a mí, es una idea que hoy no la pueden desarrollar sin utilizar el telgopor o el EPS, que desde el punto de vista ambiental es cuestionable, pero no tengo otra cosa con qué hacerlo. Bueno, veamos entonces cómo lo puedo mitigar lo máximo que pueda. Entonces yo voy a ir buscando eso, pero si no soy consciente de eso, tengo que tener alguien del equipo
que tendrían que ser ustedes, que van a estar trabajando sobre el desarrollo de empresas sustentables, para poder decirle, che, mirá que acá vas a tener una huella de carbono, que en algún punto, cuando tu producto salga al mercado, puede tener un flanco débil. Y eso los tienen que hacer ustedes en el equipo que está recién empezando a desarrollar la idea. Porque ya cuando la persona experimentó, hizo la suya, comprobó, y ya tiene su negocio en marcha, es muy difícil que lo contraten. Ya tiene el negocio en marcha. Vas a tener que poder romperle la cabeza a esa persona que con esfuerzo durante 15, 10, 15, 20 años logró hacer algo para que cambie su forma de trabajo. Es muy difícil poder hacerlo. Lo van a tener que hacer en el inicio, siendo parte del equipo de diseño, del que diseña el producto y el que diseña la estrategia de cómo venderlo. Olvídense de esperar justamente con el título bajo el brazo que una empresa ya conformada venga a contratarme para mejorar el proceso. No existe eso. Además no lo van a contratar a ustedes que recién son recibidos. Si yo tengo que contratar a alguien para que me ayude en una empresa que está en marcha, voy a contratar a un tipo que tenga 10, 15 años de experiencia y que yo sepa que me va a ayudar. Entonces, aunque parezca duro lo que les digo, se los digo con el ánimo de que comiencen a cambiar el enfoque de la espera. El momento de actuar es hoy y ahora. Entonces, a partir de esta situación que yo estoy, digo, más que todo me refiero a los alumnos de México. Estoy comenzando una carrera. No crean que yo tengo que esperar a recibirme para comenzar justamente a proyectarme yo mismo como emprendedor, a mirarme desde el punto de vista de un equipo. Si yo no voy a poder abarcar todo, como seguro no lo voy a poder hacer, tengo que saber con quién rodearme, cuáles van a ser los puntos claves de mi empresa. Tal vez mi empresa justamente no es un profesional que con el título bajo el brazo te dice, che, yo te puedo ayudar. No, yo genero mi empresa. ¿Qué es mi empresa? Mi empresa es una consultora que a vos que estás desarrollando un prototipo te resuelve todo. Te resuelve la imagen corporativa, te resuelve cómo venderlo por redes, te dice si podés cambiar o no la traza de carbono, si le estás errando o no, pero lo que yo presento, no me presento a mí mismo, presento la idea de una empresa que está orquestada para poder darte a vos la solución de todos los problemas que vos tengas. Entonces, para poder saber cuáles son esos problemas, me tengo que involucrar con los desafíos del diseño de entrada. Ustedes allá sabrán justamente con qué conectarse. Acá, por ejemplo, en Santa Fe, dentro de la misma Facultad de Arquitectura, tenemos la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial. Y la verdad que los trabajos de tesis que yo he tenido oportunidad de ver, tienen una gran capacidad de poder transformarse en negocios. Ahora, ¿qué pasa? No tenemos la estructura justamente de contención, de apoyo. Y muchas veces hablando de emprendedurismo, ojo, que al emprendedor no le va a servir que vos le digas, mira, yo hice la evaluación, los números, fíjate, acá te hice el plan de mercadeo y esto si vos haces así, 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 pasa esto. No, al emprendedor vos tenés que apoyarlo anímicamente. El apoyo anímico al emprendedor es mucho más importante que un buen plan de negocios. Yo de hecho estoy trabajando justamente, una de las cosas que estoy haciendo por fuera de la cuestión de la arquitectura es justamente trabajar estas mecánicas de empoderamiento personal. Porque si yo no estoy lo suficientemente fuerte para poder comprender que todo esto es un proceso y que lo que en su momento yo vi como el hundimiento de mi casa, como que podía dar por muerto mi proceso, yo no tuve nadie, o sea, tuve gente que te daba ánimo. Bueno, Jorge, qué cagada lo que pasó, perdonen la palabra, pero qué cagada lo que pasó. Mirá, pobre, viste, el pobre no sirve, no le sirve a nadie. Que vengan y te den la condolencia por un muerto no le sirve a nadie. Pero de todas maneras, cuando nosotros
a partir de eso le dimos la vuelta de tuerca y comenzamos a salir a la palestra asumiendo que lo que hicimos había tenido sus inconvenientes y sus errores para poder cambiarlo. Si yo lo hubiera pretendido negar, como que nada hubiera pasado, hubiera estado en el horno, no me hubiera servido de nada. Al contrario, en algún punto alguien te hubiera dicho, pero arquitecto, ¿usted no tenía una casita que se le hundió? Sí, sí, esa era mi casita. Ay, ¿qué le pasó? Bueno, lo que pasa. No, yo parto de eso. Cuando yo hablo con alguien que quiere hacer una casa flotante, le digo, mira, yo vengo de este proceso y pocos te van a poder decir a vos, en la idea de resolver una casa, que tiene una casa flotante hundida. Ya abren los ojos, ¿cómo? ¿Qué pasó? Sí, porque pasó esto, le hice así. Bueno, yo aprendí de eso y ahora lo que estoy haciendo son bases inundibles. Somos los únicos en el mercado que te podemos asegurar este tipo de bases. A mí me llevó un desarrollo tecnológico, me llevó casi 10 años de ir haciendo pruebas, prueba y error, pero hoy puedo darte la garantía de que mi producto responde con esa premisa. No lo puede hacer nadie más en el mercado argentino. Y bueno, tenemos expectativa de a partir de eso poder ir creciendo. También es cierto que también todo tiene que ir con bueno, y lo que dio, y ya para terminar, lo que dio lugar justamente a la formación de la empresa fue el pedido de una empresa provincial, que es la empresa proveedora de agua de la ciudad de Santa Fe, de toda la provincia en realidad, y que justamente producto de la bajante extraordinaria que había tenido el río, se había encontrado con el problema de que las tomas de agua habían quedado chupando barro. El río había bajado tanto que la toma de agua había quedado chupando barro. Entonces me llama un amigo que trabajaba en esta empresa y que navegábamos en Optimi juntos hace mucho tiempo. De hecho, todo esto viene a mí porque soy una persona que siempre estuvo vinculada con el agua, con la navegación, con la pesca. Si no, estas cosas no surgen. Uno siempre tiene que buscar el emprendimiento de algo que le gusta hacer. No busquen cosas que no les gusta hacer, que es una carga. Eso finalmente les va a terminar rebotando en contra. Busquen los que les gusta hacer y traten de que el trabajo no sea eso de traccionar para abajo. Eso es la idea de trabajo, ¿no? Trabajo es traccionar abajo. No, el trabajo tiene que dejar de traccionar abajo, tiene que impulsarlos para arriba. La tarea que ustedes hacen tiene que ser una tarea que los potencie, que les guste hacer. Si no les está gustando lo que están haciendo, dejen de hacerlo. Porque justamente los cambios de energía vinculados a todo el proceso energético que está haciendo Gaia, pasando de tercera a quinta dimensión o densidad, tiene que ver con eso. Toda la gente que esté haciendo lo que no le guste va a terminar complicado. Entonces, la tendencia es a eso. Entonces, ¿qué pasó? Este amigo mío me llama y me dice, Jorge, vos no estabas haciendo unos pontones, sí, tenemos este problema. ¿Me lo podés resolver? Sí, te lo puedo resolver y te lo puedo resolver así, así. Bueno, me dice, pero necesitamos facturarlo. Le digo, yo todavía no tengo empresa. Y bueno, ¿cuánto te puede llevar a armar una? Y no sé. Y ahí fue, a partir de eso, me junté con los contadores, y en cuestión de 3 meses pudimos armar algo para poder presentarnos a esta licitación pública. Armamos Flotec como empresa y esto fue lo que construimos. Les muestro un videito que también está bueno. A ver. Nos encontramos a las orillas del arroyo Guajay, donde se encuentra la toma del acueducto, y en estos momentos estamos realizando un movimiento de un pontón flotante y una balsa flotante para poder garantizar el suministro frente a la bajante hídrica extraordinaria. Bueno, ese fue el video institucional que presentó la empresa a la prensa. Obviamente nosotros nos tomamos de eso. Es el que estaba arriba ahí haciendo todas las operaciones disfrazado de Rana René, era yo.
porque justamente si hay una cuestión que tiene que ver con eso es que en este tipo de cosas hay situaciones en que uno no las puede delegar, excepto que ya tengas personal muy capacitado. Y como nosotros recién estamos arrancando, ustedes me van a ver diseñando, construyendo y hasta haciendo las maniobras de fondeo. Eso es lo que efectivamente termina pasando. La idea es que deje de pasar en la medida que vayamos creciendo. Cosas también suceden. Bueno, por mi parte, hasta acá llego. No sé si tenemos tiempo para hacer la presentación de la actividad común. Si hay en todo caso alguna consulta, Alfredo, no sé si el tiempo da, la podemos evacuar ahora. La idea era trabajar hasta las 12:30, pero podemos quedarnos un poquito más. No tengo inconvenientes. No sé en eso, Rodolfo o Alejandro, si están por ahí, ¿cómo les parece que sigamos? Bien, bueno, primero gracias Jorge por la presentación. No sé, Alfredo, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo pudiste interpretar? Yo que lo conozco hace muchos años a Jorge, no solamente por estar en la cátedra, sino porque me ha tocado alguna que otra vez colaborar con su empresa, sé del amor que le pone a esta actividad y la pasión que tiene, así que lo vivo junto con él. La idea era que, en función de la semana pasada y esta semana, tengamos una puesta en común, una pequeña actividad práctica, que lo ideal sería que te la compartamos por el mail con Alejandro, así podemos desarrollarla y planificarla en un tiempo prudencial, con una semana o 2 semanas, para poder resolverla. En cuanto a la clase, Jorge, tenemos hasta las 12:30 el Zoom y la grabación, así que me parece que lo dejaríamos para una siguiente instancia. ¿Te parece? Bueno, no sé si... Contame tu parecer, dame alguna opinión y alguna consulta o inquietud. Gracias, Jorge. La verdad es que se nota el amor que le pones a lo que haces. Realmente, y yo en verdad te agradezco a nombre de mis estudiantes, a nombre del instituto, que nos hayas dado esta charla, porque yo creo que los vas a motivar muchísimo. Yo creo como así motivaste también a los estudiantes de la UNL. Y la verdad es que esto a nosotros nos sirve muchísimo. Nosotros ya lo platicaba en la sesión teórica que me tocó impartir, en la cual esta es una unidad, es la unidad más reciente dentro de nuestro instituto. Y lo que buscamos, justo como tú lo mencionas, Jorge, es pues estudiantes que sepan convertir sus errores en premisas para poder solucionar problemas. Y justo yo creo que lo que tú, esta plática que nos acabas de hacer, justo muestra esa motivación, esa creatividad que se necesita desde el emprendimiento para poder, y que a mí me parece muy interesante, yo ya lo he platicado con mis estudiantes, cómo tú en lugar de hablar de problemas hablas de desafíos. No es un cambio conceptual cualquiera, o sea, es un cambio conceptual profundo en el sentido de, bueno, un problema puede parecer que no tiene solución y un desafío es como una forma en la cual podemos motivarnos para replantear el problema de una forma totalmente diferente y justo para encontrar las alternativas posibles. Y algo que a mí me fascina, ya lo habíamos platicado en sesiones, en reuniones previas a estar con los estudiantes, es cómo podemos llegar a la misma conclusión, bueno, por lo menos en la plática que yo les ofrecí, es una cuestión totalmente conceptual, teórica, pero tú lo haces ver, o sea, desde la práctica, ¿no? Lo importante que es realizar arquitectura, tecnología que acompaña los procesos naturales y que, mira, por ejemplo, platicando ahorita que mencionaba lo de las chinampas, seguro esto ya lo sabías, pero bueno, para que los estudiantes lo sepan, sabemos por datación que las chinapas están ahí, o sea, las chinampas que están ahorita en el último de los lagos que queda en la Ciudad de México, que es el lago de Xochimilco, están hechas desde el siglo XVI. Es decir, siempre que se lleva a cabo un proceso de construcción arquitectónica o técnica que acompaña procesos naturales, justo al acompañarlos, estás de alguna manera garantizando que
pues que su durabilidad pues sea tanto como los procesos estén también acompañándolo, ¿no? Entonces, yo estoy muy seguro que las casas que estás produciendo van a tener una, bueno, además de que lo garantizas, ¿no? Van a tener pues yo creo que una durabilidad muy, muy buena, justo porque están pensados, diseñados, acompañando a los procesos naturales. Entonces, eso es muy interesante, yo lo mencionaba porque es una forma de repensar tanto a la arquitectura como a la ingeniería, o por lo menos yo lo veo así, yo creo que también, Jorge, tú tienes una forma parecida de pensarlo, ¿no? Y acá tenemos, bueno, hay muchísimos problemas porque particularmente aquí en el Instituto Politécnico vienen muchos estudiantes de, no solamente del interior del país, de México, sino también de otras partes de Centroamérica a estudiar. Y la idea es que justo a partir de este tipo de charlas, justo a partir de este tipo de materias, de marcos conceptuales, puedan ellos llevar una visión diferente de solucionar estos desafíos a tanto a los lugares A de los sus cuales lugares. provienen. Sí, claro, y es una visión que en la cual es innovadora en sí mismo, ¿no? Entonces, yo te agradezco muchísimo, Jorge, también Rodolfo, a todos los estudiantes por esta experiencia que podemos tener en común. Y bueno, esperando también que los proyectos también se retroalimenten entre ellos y también, porque al final de cuentas, bueno, tanto México como Argentina compartimos situaciones muy parecidas, ¿no? Y yo creo que vale mucho la pena compartir nuestras experiencias para poder tener un marco común para enfrentar este tipo de desafíos. Les agradezco tanto a Alejandro, a Adolfo, a ti, Jorge, y también a los estudiantes muchísimo por esta oportunidad. Muchas gracias.